La profecía de los 3 días de oscuridad. Esta predicción, diferente de los eventos narrados durante el Éxodo, sugiere un periodo inminente de oscuridad total, donde la luz natural o artificial no podrá disipar la penumbra que envolverá al mundo. Según esta visión, solo las velas benditas podrán ofrecer alguna forma de luz, y peligros innombrables acechan a aquellos que se atrevan a desobedecer las reglas impuestas para ese tiempo. La predicción señala un castigo divino, afectando principalmente a los adversarios de la fe, con la presencia de demonios y pestilencias agravando la situación. La recomendación para los días de oscuridad es la reclusión y la oración, buscando la misericordia divina. Esta narrativa, cargada de elementos sobrenaturales y apocalípticos, resuena con el miedo y la curiosidad humanos, llevando a muchos a cuestionar su veracidad y buscar formas de preparación. Sin embargo, al examinar las Escrituras, buscamos no solo respuestas, sino también discernimiento. Es crucial recordar que la Biblia nos instruye a vivir no por el miedo, sino por la fe, confiando en la providencia divina por encima de todo. Mientras que las profecías y predicciones pueden suscitar interés, nuestra fe debe estar anclada en la palabra de Dios y en su eterno amor por nosotros. Al abordar temas como los 3 días de oscuridad, es esencial mantener un espíritu de prudencia y discernimiento. Si bien la Biblia contiene varias profecías, incluyendo aquellas que hablan de tiempos difíciles, también nos recuerda la importancia de vigilar y orar, manteniendo nuestros corazones enfocados en Dios. En este contexto, el próximo eclipse solar del 8 de abril de 2024, aunque un fenómeno astronómico natural, ha sido asociado con estas predicciones de oscuridad. Es importante diferenciar entre eventos científicamente explicables e interpretaciones proféticas. Los eclipses son eventos previsibles y parte de la maravillosa creación de Dios, no signos de inminentes catástrofes sobrenaturales. Prepararse para tiempos inciertos es una práctica bíblica, pero debe hacerse con sabiduría y equilibrio, centrándonos en fortalecer nuestra relación con Dios y con nuestra comunidad, en lugar de ceder al pánico o al miedo. La verdadera preparación viene del corazón, a través de la oración, el estudio de las Escrituras y vivir una vida que refleje el amor y la misericordia de Dios. Mientras que las conversaciones sobre los 3 días de oscuridad pueden provocar curiosidad y preocupación, también ofrecen una oportunidad para reflexionar sobre nuestra fe, nuestra relación con Dios y cómo vivimos nuestras vidas ante profecías y predicciones. Que podamos buscar la luz de Dios en todo momento, confiando en Él para guiarnos a través de cualquier oscuridad. La búsqueda de comprensión de las profecías y eventos extraordinarios, como los mencionados 3 días de oscuridad, nos lleva a las Escrituras, un fundamento para discernir la verdad y buscar orientación. En Amós capítulo 3, versículo 7, se nos recuerda que Dios revela sus secretos a sus siervos, los profetas, subrayando la importancia de la revelación divina en el cumplimiento de los designios celestiales. Este pasaje destaca un principio fundamental: nada ocurre sin que Dios lo haya revelado previamente a sus elegidos. Esta afirmación refuerza la necesidad de testigos proféticos para validar cualquier evento futuro mencionado en las Escrituras. Eclesiastés capítulo 1, versículo 9, nos recuerda que no hay nada nuevo bajo el sol, indicando que los eventos futuros tienen precedentes en los anales del tiempo. Este concepto sugiere que, si los 3 días de oscuridad están por ocurrir, entonces algo similar debe haber ocurrido antes, sirviendo como testimonio de lo que está por venir. Esta perspectiva nos anima a mirar hacia atrás, hacia eventos pasados, como forma de entender los futuros. Al dirigir nuestra atención al Éxodo capítulo 10, versículos 21 a 23, encontramos un relato de la 9ª plaga infligida a Egipto, una oscuridad palpable que cubrió la tierra por 3 días. Este pasaje no solo sirve como un testimonio histórico de los 3 días de oscuridad, sino también como un paralelo potencial para eventos futuros, sugiriendo un ciclo de juicio y redención. El versículo 23 de este relato es particularmente intrigante, al describir la oscuridad de tal manera que impidió cualquier movimiento, ilustrando la gravedad de este juicio divino. Este aspecto de la oscuridad, que más que una ausencia de luz, era una presencia opresiva, nos desafía a reflexionar sobre la naturaleza y el propósito de tales eventos, tanto pasados como futuros.
Así, la mención de los 3 días de oscuridad en contextos proféticos modernos adquiere una nueva capa de significado cuando se examina a la luz de las Escrituras. Nos lleva a reflexionar sobre el papel de la profecía, la soberanía de Dios y el llamado a la vigilancia y la oración. Nos anima a buscar entendimiento no solo en las palabras de los hombres, sino en el corazón de las Escrituras, donde la verdad de Dios es revelada. Por lo tanto, al considerar predicciones y profecías sobre eventos como los 3 días de oscuridad, debemos hacerlo con discernimiento y profundo respeto por las Escrituras, buscando siempre la sabiduría y la orientación que vienen de Dios. Mientras navegamos por las aguas, muchas veces turbulentas, de las interpretaciones proféticas, que nuestra brújula sea la verdad eterna de las Escrituras, guiándonos a través de la oscuridad hacia la luz de la comprensión divina. La narrativa bíblica de los 3 días de oscuridad, situada en vísperas de la liberación del pueblo de Israel de Egipto, es rica en simbolismo y enseñanzas. Este evento, más que una plaga sobre los egipcios, ofrece una profunda reflexión sobre la luz y la oscuridad, la libertad y el cautiverio, así como la preparación para la redención. En los momentos de oscuridad que cubrieron a Egipto, los hijos de Israel tenían luz en sus moradas. Esta luz simboliza la presencia divina, la protección y la guía de Dios para su pueblo. Es un recordatorio de que incluso en los periodos más oscuros, aquellos que están bajo la gracia de Dios encontrarán luz y dirección. La preparación para un segundo éxodo nos invita a reflexionar sobre cómo estamos preparándonos espiritualmente para los planes de Dios. Así como los israelitas fueron instruidos a estar listos para dejar Egipto, nosotros también debemos estar preparados para seguir el llamado de Dios, ya sea que se manifieste como una liberación física, espiritual o de cualquier otro cautiverio en nuestras vidas. El eclipse y la luna nueva, que coinciden con el periodo histórico de la Pascua, sacan a la luz la simbología de un nuevo comienzo, un renacimiento, que está profundamente arraigado en las tradiciones judías y cristianas. Este alineamiento temporal nos recuerda la continuidad del propósito de Dios y la repetición de temas de liberación y renovación en su interacción con la humanidad. Juan capítulo 8, versículo 12, donde Jesús afirma ser la luz del mundo, resuena con el tema de la luz en medio de la oscuridad. Seguir a Jesús en este contexto es caminar en la luz que Él ofrece, una luz que no solo ilumina nuestro camino, sino que también nos llena de vida. Tener esta luz en nuestras moradas significa acoger a Dios en nuestros corazones y vivir de acuerdo con sus enseñanzas y orientaciones. Proverbios capítulo 6, versículos 20 y 21 nos aconseja mantener los mandamientos de Dios y la ley cerca de nuestro corazón, guiando nuestras acciones y decisiones. Esta es una poderosa metáfora de la iluminación que la sabiduría divina ofrece en nuestro camino por la vida, protegiéndonos de la oscuridad del error y del pecado. En el libro de Proverbios, versículo 22, encontramos una promesa profunda. Los mandamientos y enseñanzas divinas no solo nos guían durante nuestra jornada diurna, sino que también ofrecen protección durante el reposo y nos inspiran al despertar. Este pasaje resalta la constante presencia y guía de Dios en todas las facetas de la vida, recordándonos la importancia de estar atentos y receptivos a su voz. Este despertar metafórico del pesadilla de no saber quién eres evoca el viaje de autoconocimiento y espiritualidad, guiado por la luz divina. La interacción con las Escrituras, mencionada como un diálogo a veces unilateral, destaca la necesidad de una relación más profunda e interactiva con Dios. La lectura de la palabra no debe ser apresurada o superficial, sino una oportunidad para escuchar y permitir que Dios nos hable, ofreciendo orientación y sabiduría para enfrentar los desafíos del mundo. El versículo 23 refuerza la idea de que los mandamientos y la ley son más que simples reglas. Son caminos de vida que nos guían en la oscuridad. La luz en las moradas de los israelitas simboliza esa presencia divina e instrucción, esenciales para nuestro viaje espiritual. La referencia histórica a la oscuridad en Egipto, tan densa que impedía la visión, sirve como una poderosa metáfora para los períodos de prueba e incertidumbre. Esta oscuridad física refleja la oscuridad espiritual que puede envolver a un corazón apartado de Dios.
El relato de que muchos israelitas perecieron por su desobediencia e incredulidad durante ese tiempo es un recordatorio sombrío de las consecuencias de la rebeldía contra Dios y sus mensajeros. Esta narrativa resalta la importancia de la obediencia y la fe. Así como los israelitas que no escucharon a Moisés y a Aarón sufrieron, se nos advierte que estemos atentos a las señales de los tiempos, a la abominación de la desolación, y que estemos listos para actuar según la orientación divina, dejando todo en busca del reino de Dios. El mensaje es claro. Así como la luz divina protegió y guió a los israelitas en las tinieblas, la adherencia a los mandamientos de Dios y la receptividad a su orientación pueden guiarnos a través de los desafíos de la vida. Estamos llamados a velar y orar, manteniendo nuestros corazones y mentes abiertos a la guía divina. La narrativa que describe los 3 días de oscuridad en Egipto y la subsiguiente Pascua presenta una intensa manifestación del poder y la soberanía divina, así como profundas lecciones sobre obediencia, fe y la importancia de los mandamientos de Dios. Durante estos días de oscuridad sobrenatural, tan densa que impedía cualquier visión, los israelitas, a diferencia de los egipcios, tenían luz en sus moradas. Esta luz no era meramente física, sino que simbolizaba la presencia de Dios, la observancia de sus mandamientos y la protección contra las calamidades que afligían a los desobedientes. El contraste entre la oscuridad en los hogares egipcios y la luz en las moradas israelitas era una señal visible de la alianza entre Dios y su pueblo, enfatizando la separación entre aquellos que seguían los mandamientos divinos y aquellos que no lo hacían. La oscuridad que paralizó a los egipcios, obligándolos a permanecer en la misma posición por 3 días, ilustra el alcance y la severidad del juicio divino sobre la desobediencia y la rebelión. Este evento prefigura la última plaga, la muerte de los primogénitos egipcios, una demostración definitiva del poder de Dios y del cumplimiento de sus advertencias. El versículo que menciona el entierro de los israelitas desobedientes durante la oscuridad destaca una verdad sombría. Incluso entre el pueblo elegido, la desobediencia y la falta de fe tenían consecuencias mortales. La oscuridad no solo separó a los egipcios de los israelitas, sino que también reveló la separación interna entre los israelitas obedientes y los rebeldes. La instrucción dada por Dios a Moisés y a Aarón para celebrar la Pascua sirve como un punto de inflexión, una convocatoria para la observancia de un rito que simboliza la liberación y la redención. La Pascua no solo anticipa la liberación física del cautiverio egipcio, sino que también simboliza la liberación espiritual de los poderes de la oscuridad y el pecado. Esta narrativa resalta la centralidad de la obediencia a los mandamientos de Dios como medio de protección y orientación divina. La luz en las moradas de los israelitas no era una garantía automática, sino el resultado de una relación de fidelidad y obediencia al Dios que los liberaría. La celebración de la Pascua, entonces, no era solo una observancia ritual, sino una declaración de fe y confianza en la promesa divina. En Isaías 60, versículos 1 a 3, somos llamados a levantarnos y brillar, pues incluso cuando las tinieblas cubren la tierra y densa oscuridad al pueblo, la luz y la gloria de Dios emergen sobre los fieles. Este llamado no es solo una promesa de protección divina, sino también un recordatorio de la misión de los fieles de ser portadores de la luz en tiempos de tinieblas universales. La distinción entre aquellos que caminan en la luz divina y aquellos envueltos en la oscuridad no solo se marca por la presencia física de la luz, sino por la esencia espiritual que representa: conocimiento, verdad y salvación. La preparación para la liberación, ya sea de los israelitas de Egipto o de la humanidad del pecado a través de la muerte y resurrección de Jesús, implica una fase de oscuridad literal o simbólica. La referencia a la oscuridad que cayó sobre la tierra durante la crucifixión de Jesús por 3 horas, Mateo 27, versículo 45, hace eco del simbolismo de los 3 días de oscuridad en Egipto. Ambos eventos presagian un momento de liberación y redención, subrayando la importancia de la fe y la preparación espiritual para enfrentar tiempos de prueba y transición. El llamado a estar listos no se limita a preparativos físicos, como acumular baterías ante una oscuridad inminente, sino que enfatiza la necesidad de una preparación espiritual profunda. Estar listo significa cultivar una relación íntima con Dios,
adherirse a sus mandamientos y vivir de manera que refleje la luz divina en un mundo a menudo dominado por las tinieblas. Esta preparación espiritual es el verdadero sustento que nos guiará a través de los desafíos y nos preparará para los momentos de liberación divina. La mención de los gentiles atraídos por la luz de los israelitas en Isaías 60. Versículo 3 resalta el impacto transformador de una vida vivida en la presencia de Dios. En un mundo marcado por la oscuridad, la luz de la fe, la esperanza y el amor divino no solo nos protege, sino que también sirve como un faro para aquellos que buscan la verdad y la salvación. La mención de la oscuridad al mediodía, tanto en Amós 8, versículo 9, como en el relato de la crucifixión de Jesús, resalta un aspecto profundo de cómo Dios se comunica a través de eventos cósmicos e históricos. El hecho de que el sol se ponga al mediodía y transforme la luz del día en tinieblas no es solo un fenómeno sobrenatural, sino también una señal divina, una advertencia o una prefiguración de momentos significativos de cambio o juicio. La transformación de festividades en luto, mencionada después de la oscuridad al mediodía, simboliza períodos de sufrimiento o transformación profunda que siguen a eventos de gran impacto o significado espiritual. En el contexto de la Pascua, esta transformación puede interpretarse como el paso de la muerte a la vida, del cautiverio a la libertad, marcada por la muerte y resurrección de Jesús, que es la verdadera Pascua para los cristianos. La referencia al calendario hebreo y la discrepancia de 210 años introducen una discusión sobre la percepción del tiempo en la tradición judeocristiana. La idea de que estamos viviendo en el sexto día, acercándonos al séptimo día o milenio, en el cual Jesús regresará, es una interpretación escatológica que ve la historia humana y el tiempo como parte de un plan divino mayor, con un clímax inminente. Este concepto de tiempo no solo nos desafía a reflexionar sobre nuestra posición en la historia de la salvación, sino que también refuerza la urgencia de la preparación espiritual. Vivir en el sexto día implica la inminencia del séptimo, un tiempo de descanso, restauración y celebración de la plenitud del reino de Dios. En este sentido, la preparación para los eventos futuros no es solo una cuestión de preparación física o material, sino, más importante aún, de preparación espiritual. Estar en una relación correcta con Dios, vivir según sus mandamientos y estar abierto a su voluntad. La preparación para lo que está por venir, por lo tanto, implica un examen de conciencia, arrepentimiento, fe y un compromiso renovado de seguir a Cristo, la verdadera luz que disipa las tinieblas. Esto nos recuerda que, en medio de las incertidumbres y las tinieblas que a veces parecen prevalecer en el mundo, la presencia constante de Dios y la promesa de salvación son la luz que nos guía y sostiene. La transformación de festividades en luto, como se mencionó, resalta la capacidad divina de invertir las circunstancias, convirtiendo momentos de alegría en períodos de profunda reflexión y tristeza. Esta advertencia sirve como un recordatorio sombrío de que los tiempos de celebración pueden convertirse rápidamente en tiempos de duelo, dependiendo de la voluntad divina y de la respuesta humana a sus instrucciones. La referencia a vestir saco y rasparse la cabeza como señales de luto enfatiza la gravedad de la situación y la profundidad del arrepentimiento esperado. En cuanto a la capacidad de los gentiles para profetizar, Joel capítulo 2, versículos 28 a 31, ofrece una perspectiva inclusiva y universalista del derramamiento del Espíritu Santo. Al afirmar que Dios derramaré mi espíritu sobre toda carne, la Escritura reconoce explícitamente que la capacidad de profetizar, tener visiones y soñar sueños trasciende las fronteras étnicas y nacionales. Esto implica que, en los últimos días, la distinción ya no es entre judíos y gentiles en términos de acceso al Espíritu de Dios, sino entre aquellos que están abiertos a recibir su palabra y orientación, independientemente de su origen. Este pasaje de Joel subraya una verdad fundamental sobre la naturaleza del reino de Dios. Está abierto a todos, no se limita a un grupo étnico o cultural. La inclusión de siervos y siervas en la promesa del derramamiento del Espíritu refuerza la idea de que Dios desea alcanzar a todos los pueblos, ofreciéndoles la oportunidad de participar en su obra redentora en el mundo. Los signos en los cielos y en la tierra
incluyendo el sol transformándose en tinieblas y la luna en sangre, se presentan como preludios del gran y terrible día del Señor. Este lenguaje apocalíptico sirve para alertar sobre la inminencia de eventos significativos en la historia de la salvación, llamando la atención sobre la necesidad de vigilancia y preparación espiritual. La profecía de Joel, por lo tanto, no solo amplía nuestra comprensión de quién puede recibir y transmitir la palabra de Dios, sino que también nos desafía a estar atentos a los signos de los tiempos, preparándonos espiritualmente para el cumplimiento final del plan divino. Nos recuerda que, en medio de las incertidumbres del mundo, nuestra esperanza y seguridad se encuentran en la promesa de Dios de estar con nosotros, guiándonos a través de su Espíritu y preparándonos para la venida de su reino en plenitud. Joel 2, versículo 32, destaca una promesa universal e inclusiva de salvación. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Esta promesa no se limita a un grupo específico, se extiende a todo aquel, indicando que la salvación está al alcance de todos los que buscan genuinamente a Dios, reconociendo su autoridad y soberanía. Sin embargo, esta invocación del nombre del Señor implica más que el mero acto de pronunciar un nombre. Requiere conocimiento, fe y una orden divina. Como se mencionó, antes de invocar su nombre, se necesita conocer la verdad sobre Dios, creer en esa verdad y recibir el mensaje a través de alguien que haya sido enviado por Dios. Este proceso refleja la importancia de la predicación y el testimonio en el plan de salvación divina, porque ¿cómo puede alguien invocar a aquel en quien no cree? ¿Y cómo creer sin primero escuchar? ¿Y cómo escuchar sin un predicador? El versículo concluye afirmando que, en el monte de Sión y en Jerusalén, habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes, aquellos que el Señor llame. Esta parte refuerza la idea de que la salvación y el rescate son actos soberanos de Dios, que llama a sus remanentes de la oscuridad hacia su maravillosa luz. Este llamado de la oscuridad a la luz no es solo un cambio de lugar, sino una transformación profunda de la condición humana, de la ignorancia al conocimiento, de la alienación a la comunión con Dios. Es un llamado a vivir de manera diferente, a ser luz en un mundo a menudo marcado por la oscuridad de las injusticias, los sufrimientos y la incredulidad. El viaje de Pablo, como se cita, sirve como un poderoso ejemplo de esta transformación. Antes de su conversión, Pablo estaba literal y espiritualmente en la oscuridad, pero su experiencia en el camino a Damasco, seguida por la curación de su ceguera física y espiritual, simboliza el paso de la oscuridad a la luz. Pablo se convierte entonces en un vehículo de esa luz, compartiendo el Evangelio y llamando a otros de la oscuridad a la luz. Este mandato de ser luz es compartido por todos los que han sido llamados y salvados. Estamos viviendo en tiempos en los que los signos de los tiempos son evidentes para aquellos que tienen ojos para ver. Así como Pablo, tenemos la responsabilidad de compartir esta luz, ayudando a guiar a otros fuera de la oscuridad con la verdad del Evangelio. La preparación para el regreso de Cristo no es solo una cuestión de espera pasiva, sino de acción activa, viviendo y compartiendo la luz del Evangelio en un mundo que desesperadamente la necesita. Hechos 26, versículo 16, nos revela una de las instrucciones más poderosas de Jesús, un llamado directo a Pablo, pero que resuena como un mandato para todos nosotros que buscamos seguir el camino del Maestro. Jesús le dijo a Pablo: «Pero levántate y ponte en pie, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que apareceré a ti». Este llamado no es solo para Pablo, es un llamado para cada uno de nosotros que hemos tenido un encuentro transformador con Cristo. Estamos llamados a ser ministros y testigos, no solo de las maravillas que ya hemos presenciado, sino también de aquellas que el Señor aún pretende revelar a través de nuestro viaje de fe. El ministerio al que somos llamados es uno de reconciliación. Este no es un concepto abstracto, es una misión concreta y vital. Como ministros de reconciliación, somos enviados tanto al pueblo como a los gentiles, una expresión de la misión universal del Evangelio que trasciende las fronteras étnicas y culturales. La inclusión tanto del pueblo, interpretado aquí como el pueblo de Israel, como de los gentiles, subraya la amplitud del amor de Dios y la universalidad del mensaje de salvación.
En el versículo 17, la promesa de liberación del pueblo y de los gentiles a los que somos enviados destaca que nuestra misión abarca todos los grupos humanos sin distinción. La tarea divina confiada a nosotros es desafiante, ya que implica enfrentar barreras de incomprensión, prejuicio y resistencia tanto dentro como fuera de nuestra comunidad de fe. El versículo 18 delinea claramente nuestro mandato, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Este versículo no solo aclara la naturaleza de nuestra misión, sino también los resultados transformadores que busca lograr: el paso de las tinieblas a la luz, la liberación del poder de Satanás, el perdón de pecados y compartir la herencia de los santificados por la fe en Cristo. Este mandato celestial nos recuerda que nuestra fe no es un viaje solitario ni un tesoro para guardar solo para nosotros mismos. Por el contrario, estamos llamados a compartir esta fe, a ser instrumentos en las manos de Dios para la transformación de las vidas a nuestro alrededor. Se nos confía una misión divina de abrir los ojos espirituales de otros, guiándolos fuera de la oscuridad y hacia el abrazo acogedor de la luz de Cristo. Por lo tanto, equipados con las órdenes de marcha divinas, avanzamos, motivados por la esperanza y el amor que encontramos en Jesús. Estamos llamados a ser agentes de cambio, ministros de reconciliación que trabajan incansablemente para llevar a otros a la maravillosa luz de Dios. Este es nuestro propósito y nuestra mayor vocación.